no me voy a extender mucho más, le voy a pasar la palabra a Agustín Spachesi, presidente del PL a nivel nacional, para que él haga alguna introducción sobre lo que yo estoy diciendo y nada, comentarles que la necesidad más grande que tenemos en este momento es juntarnos todos y armar la mayor cantidad de municipios disponibles, armar las juntas promotoras, así que están todos invitados a sumarse a esta idea y empezar a trabajar localmente cada uno en su municipio. Sin más, le dejo la palabra a Agustín. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Soy el licenciado Agustín Spachesi. Soy el presidente del Partido Libertario de la provincia de Córdoba. Como agrupación política tenemos presencia en los 24 distritos electorales de la República Argentina. Estamos organizados ya legalmente en 2, Córdoba y Tierra del Fuego. Y bueno, empezamos a caminar un camino en conjunto con los amigos de Recrear en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, en Santa Fe y en Entre Ríos, en este enorme desafío que es la construcción de un espacio político que es mucho más allá de la herramienta electoral que nos permite competir, sino que es el espacio de debate, de ideas, de candidaturas, la construcción de un espacio que refleje el sentir de lo que es la centro-derecha en Argentina. Es un trabajo que es muy, muy difícil, muy complejo, conseguir las adhesiones, las afiliaciones, lograr ir superando las instancias que va poniendo la justicia electoral es bastante arduo. Desde ya contamos con el apoyo de todos los acá presentes como para poder darnos una mano en esta construcción. La verdad que esta tarea que nos ha dado es muy importante, es la que nos permite llevar adelante las candidaturas de las personas que ustedes mismos van a considerar más idóneos mediante los mecanismos de selección interna que tengamos. Así que bueno, la verdad que esperamos contar y sumar el apoyo de todos. Nos pueden contactar por las diferentes redes sociales, tanto del PL como de Recrear, en Twitter, Instagram, Facebook, o dejar sus datos a cualquiera de los organizadores y anfitriones del encuentro. El día de hoy vamos a estar escuchando al doctor Ricardo López Murphy, 2 veces candidato a presidente de la Nación, ministro de Economía, ministro de Defensa, ministro de Infraestructura y Vivienda de la Nación, autor de un sinnúmero de artículos periodísticos, artículos económicos y libros. Ricardo, ¿ya está en la sala? Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, disculpen la demora, pero no podía entrar al sistema, algo me trababa y no me dejaba ingresar desde hace un rato que estamos intentando con Rodolfo Distel. Vamos porque tenemos muchas cosas, entonces vamos a entrar directamente en materia. El coronavirus ha sido más que un cisne negro, un pterodáctilo, una terrible cuestión para la sociedad mundial. El mundo ha sido, probablemente sea la crisis más grande de los últimos 200 años y va a tener un impacto enorme sobre las sociedades, ya sea porque en realidad fue una terrible pandemia o mi impresión personal es que no fue tan terrible, sino que generó pánico, y al generar pánico y al alimentarse el pánico desde las redes sociales, de los medios de prensa, la dimensión del problema se volvió inmanejable para los gobiernos, y los gobiernos entraron en un círculo de pánico que ha creado una crisis más grande que la del coronavirus en términos sanitarios, que es una terrible crisis económica, de una gran contracción de la oferta de trabajo y del nivel de producción, de una contracción de la demanda producto del temor y del pánico que ha piramidado, y estamos en una catástrofe mundial. Eso básicamente lo que ha hecho es, el segundo dato de la crisis, ha hecho hibernar a una gran parte de la sociedad. Yo nunca había presenciado circunstancias donde el 60-70% de la población está escondida en sus casas, y eso
produce, además de la crisis económica, una suerte de parálisis social que resulta para todos los países del mundo infinanciable. O sea, esta crisis no es financiable, por lo tanto, todavía no llegaron las malas nuevas es cómo se van a hacer cargo de esto, y creo yo que ese es el tema importante. O sea, cómo se pueden tener ingresos sin trabajar es algo que no puede ser por muy breve tiempo, pero no puede ser por mucho tiempo, y yo creo que básicamente, mirando las encuestas de acá y de otros países del mundo, se ha difundido la idea que se puede vivir sin trabajar. Eso no es verdad, pero está ahí, y ese riesgo es inmenso. El tercer problema es la enorme incertidumbre que tiene que ver con un gran temor sobre la velocidad que se podrá hacer una recuperación sanitaria en términos de 3 dimensiones, en términos de un fenómeno de inmunización, cuándo estará la vacuna, en términos de cuándo habrá una terapia efectiva con la enfermedad, y en términos de cómo podemos hacer para testear masivamente en las calles, en los vehículos, en las fábricas, en las oficinas, de modo de no correr riesgo de contagio. Esas 3 dimensiones, está claro que se está testeando cada vez más en el mundo desarrollado, pero todavía no se ha avanzado. Hay países que han optado, como Suecia, por no digamos, cuidar a la gente grande y a la gente con riesgo de comorbilidad, pero al resto dejar que se inmunice la población por la idea de que es una enfermedad de muy baja mortalidad. Ese experimento sueco es un experimento importante, porque si tiene razón Suecia, todo lo demás hemos hecho una barbaridad. Los experimentos del este asiático han sido muy intensivos en chequeo, en testeo, pero me parece que el caso de Argentina es muy extremo en materia de encerrar la población, y además que ese encierro goce de alta popularidad. Yo no lo puedo entender, porque cada vez nos estamos metiendo en un problema social y económico más grande. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, básicamente hay 5 consecuencias. Una es el empobrecimiento global, que probablemente sea una caída del PBI como no registramos desde la gran recesión de los años 30. En segundo lugar, un efecto fuerte sobre las commodities. Las commodities han caído de precio, muy fuerte las de energía, intermedia las metales y un poquito menos las agrícolas, pero de todas maneras lo que uno sabe desde ahora es que los valores de las commodities van a ser muy inferiores, y eso determina nuestro nivel de vida. O sea, la caída del precio de las commodities nos va a obligar a una corrección, y eso seguramente va a ser el gran tema de la gobernabilidad futura. La tercera dimensión, que es muy importante en muchos países del mundo, es el colapso del turismo. Países que, por ejemplo, en el sur de Europa, 20% del PBI es turismo. Ahí, ¿cómo se hace para reemplazar esa fuente de ingresos? Orlando en Estados Unidos, los países centroamericanos. En la Argentina eso es menor, porque por ejemplo España recibe 120% de su población como turista. Nosotros recibimos el 6%, con lo cual el efecto es menor, pero en algunas localidades nuestras va a tener un efecto devastador. Las cataratas, Salta, Mendoza, Bariloche, Puerto Madryn, Calafate, Tierra del Fuego, son destinos de mucho turismo externo, pequeños en términos del total del país, pero que van a sufrir una corrección muy aguda. El cuarto tema, que en general se puntualiza en los estudios, el problema de las remesas. Es decir, hay muchos países que viven de las remesas que envía su diáspora, es decir, la gente que ha ido a trabajar a otros países. Eso en algunos países es como 20% del producto. De nuevo, en el caso de Argentina eso no es muy relevante. En todo caso, hemos sido un país
emisor de remesas, creo que no va a haber suerte ahí, no por los controles cambiarios del gobierno, sino por el empobrecimiento. Y el último factor es cuán integrado estamos al mercado de capitales. Ahí también nosotros estamos sumamente cerrados, así que muchos países tendrán que hacer una corrección. La nuestra va a ser menor por ese capítulo, va a ser muy seria por dos razones: por el impacto global de la caída de la actividad mundial y por la desorganización, si ustedes quieren, los desequilibrios que entramos. Entramos a la crisis con mucha inflación, con un problema fiscal enorme, con 2 años de recesión, hace 14 años que no crece el ingreso per cápita, hace 46 años que crecemos al 1.4, o sea, venimos en un proceso de decadencia muy agudo y con una, como yo diría, contumacia para tratar de hacer siempre lo mismo, y eso no va a generar resultados diferentes. Un rasgo muy notable de Argentina es un extraordinario aumento del gasto público y de la tributación, y las ideas que predominan en la opinión, digamos, en los líderes politizados, es que hay que subir más los impuestos. Es el único país que habla de subir los impuestos, pero digo, eso lo tenemos que registrar como un problema en ya no en el genoma del coronavirus, sino en nuestro propio genoma. ¿Qué han hecho los gobiernos de otros países respecto a esto? Bueno, básicamente han intentado masivamente auxiliar al sector privado, al que paga impuestos, al sector empresario, a los autónomos, a la gente que gana el pan con el sudor de la frente, como una forma de preservar la capacidad productiva para cuando concluya el problema sanitario, poder relanzar la actividad económica, y seguramente muy difícil sea este año. Probablemente si las cosas se mejoran sanitariamente hacia el último trimestre, pero para eso hay que tener empresarios, hay que tener lugares donde trabajar en el sector privado. Recuerden que nosotros tenemos un problema muy complicado, que es que 8,5 millones, 9 millones de personas trabajando en el sector privado sostienen a 20 millones que viven de los impuestos, que es un tema enormemente complicado, porque no ocurre en otras sociedades, al menos en esa magnitud y proporción, sobre todo en sociedades de ingresos bajos como las nuestras. En general el gobierno argentino no ha ido por ahí. Lo que ha hecho básicamente es confiar en que con los controles de cambio podía emitir mucho dinero. Yo creo que ahí estamos al límite de lo que se puede hacer, y seguramente el mes de mayo va a ser un mes muy difícil, porque no va a haber espacio para reiterar una enorme emisión como la que se ha hecho, por lo cual en mayo tendrá que, digamos, o se vuelve a trabajar o habrá que ver cómo se hace para pagar esta cuenta. Eso involucra decisiones muy difíciles, pero imprescindibles para que podamos sobrevivir. El cuarto problema es cómo se sale de esto, y es el que yo quisiera hoy concentrar mi atención. Para salir de esto, lo que nosotros vamos a necesitar son dos cosas esencialmente. Primero, un vigoroso desempeño en las cuentas externas, en las exportaciones. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos muy poco acceso al mercado de capitales, por lo que explicábamos, y nos va a ser muy difícil conseguir financiamiento. Por lo tanto, muchas de nuestras importaciones son no sustituibles, así que para poder financiar las importaciones y los servicios, vamos a tener que exportar más. Lo que va a determinar nuestro nivel de vida es la eficacia que tengamos en las exportaciones. El problema ahí es que si caen los precios de las commodities, necesitamos reemplazar por cantidad y por industria y por servicio lo que no hagamos con la producción agropecuaria o pesquera o ganadera, y eso requiere un tipo de cambio relativamente alto. Y lo segundo es cómo impulsamos al sector privado a reganar energía cuando va a estar, digamos, muy, muy afectado, porque venimos de 2 años de receso, 14 años sin crecimiento. Entonces, este es un sector que está muy golpeado, y reanimarlo, sobre todo en una atmósfera
de hostilidad a la generación de valor. No escucho en la vida política, bueno, cuando nos escuchan a nosotros, pero en general no hay una actitud a favor de los que generan trabajo, los que generan valor, sino que hay una actitud de, bueno, pasémosle la cuenta, y eso yo no lo veo factible, y creo que allí hay un tema muy decisivo para el futuro, que es la zona que genera riqueza en la Argentina no tiene representación parlamentaria, ni a nivel, digamos, nacional, ni a nivel provincial, ni a nivel local. Si ustedes piensan en los municipios que ustedes están, en todos lados, hay muy poca preocupación. Las subas de impuestos han sido bestiales los últimos 20 años, y eso yo no lo veo factible. Creo que para que el sector privado se recupere no se van a poder subir los impuestos, en muchos casos va a haber que bajarlo, y entonces la corrección sobre el sector público va a tener que ser muy, muy enérgica, y sobre eso no hay, primero, como les decía, un canal político, y en segundo lugar, no hay ni una narrativa construida, un poco lo que estamos haciendo nosotros, que en este tipo de reuniones, pero ese es el problema principal. En ese sentido, yo diría que yo veo al gobierno avanzar hacia el año que viene en una situación muy difícil. Va a tener una crisis económica muy severa, el nivel de empobrecimiento va a ser grande, la frustración de la sociedad con el gobierno va a ser enorme, porque no se engañen, no es que la gente va a entender que el coronavirus, el receso, eso, la gente lo que va a decir es: en el 2021 estábamos mucho peor que en el 2019, lo que a mí me prometieron no se cumplió nada, en realidad los demás países están reaccionando, hicieron cuarentena menos dura, al final nos engañaron, nos sometieron a un encierro enorme, lo único que han hecho es empobrecer. Entonces va a haber ahí un rechazo muy, muy grande al gobierno, inevitable para mí por la circunstancia que vive. Y ahí va a surgir una oportunidad para que haya una fuerza que sustituya la representación. Y ahí yo pienso que es muy difícil que sea la fuerza que fracasó en el turno anterior. Va a tener que ser una fuerza que tenga novedad, frescura, capacidad de hacer cosas distintas de las que se ha hecho en el pasado, y es ahí como yo creo que tenemos un rol histórico a cumplir, un rol organizativo, un rol para canalizar ese disenso sin agresión, sin generar desánimo, pero diciendo, bueno, por el camino que fuimos no se puede seguir, hay que cambiar de verdad, y hay que votar gente que crea, que transmita esa idea de cambio, que no sea pusilánime ni se achique frente a las medidas que con cierta resiedumbre serán necesarias afrontar. Ahora, el gran desafío que tenemos es que eso no lo podemos hacer de una manera muy agresiva con otros sectores de la oposición, porque nosotros vamos a necesitar competir en el 21 y converger en el 23. El 23 tenemos que terminar con el gobierno populista, o el gobierno populista termina con la posibilidad de una Argentina vivible. O sea, yo creo que este experimento reiterado y prolongado en el tiempo va a ser un daño, ya el daño que va a ser para el año que viene va a ser extraordinario, porque veníamos muy mal antes de la pandemia y esta reacción por incapacidad, la única idea que tienen es encerrarnos, y encerrarnos nos lleva a empobrecernos más, ese camino está mal. Entonces vamos a tener que ir para otro lado, y lo vamos a tener que plantear con claridad en el 21 para darle una alternativa a la gente, y en el 23 para asumir el liderazgo de toda esa oposición que sea capaz de finalizar el gobierno populista y lanzar un proceso de crecimiento que básicamente va a consistir en lo que es clásico, o sea, en aumentar la inversión, aumentar el empleo productivo, mejorar el capital humano, mejorar
el funcionamiento del Estado y del sector privado, y hacerlo con un criterio que yo diría, me lo han escuchado tantas veces que ni es necesario que lo reitere, pero los que alguna vez, los más grandes, acompañaron mis campañas en el 2003, yo cerraba con una invocación que era a estudiar, a trabajar, a ganar el pan con el sudor de la frente, a construir nuestra autoestima y nuestra dignidad. Bueno, era en el 2003 un programa apropiado. Ahora que estamos mucho más pobres, no solo es apropiado, es inescapable, porque la alternativa a ese programa es hundirnos en la más oscura de las decadencias, en una crisis irreversible. Es por eso que creo yo, el 21 y el 23 nos van a poner en dos desafíos. El 21, aparecer en todo el país, construyendo en todo el país una alternativa que refresque, le dé nuevos bríos y ofrezca y le dé a la sociedad una alternativa que tenga esta impronta de ganar el pan con el sudor de la frente, de recuperar a los emprendedores, la empresarialidad, la vocación de generar prosperidad. Y en segundo lugar, que tenga la actitud, la lucidez, la sabiduría de hacer esto sin agredir a otros fragmentos de la oposición, de modo de poder convocarlo en el 23 para derrotar al gobierno populista. Yo sé que para todos ustedes es casi un sueño, es casi un desafío que estremece. Cuando uno se lo ve frente a uno, se estremece pensando cómo vamos a hacer para movilizar decenas de miles de personas en todo el país, centenares de miles de adherentes. Pero digo, este hombre ha perdido el quicio. No lo he perdido. No estoy extraviado, estoy siendo, yo diría, de un realismo atroz. Si no hacemos eso, si no construimos esa herramienta, me temo yo que la opción el año que viene va a ser entre lo malo conocido y lo más malo que estamos viviendo, y eso no va a generar el vigor, la energía como para generar esperanza, porque otra vez, más de globito, más de bailecito, más de imposibilidad, no va a funcionar. Eso tenemos que tenerlo claro. Y lo del gobierno va a ser intolerable. Piensen ustedes que nosotros 2 o 3 años de receso son muy, muy dañinos. O sea, se pierde mucho empleo, se pierde mucho nivel de vida. Hace 14, ustedes han escuchado el número, 14 años que no crecemos. El ingreso per cápita está al nivel del 2006, y el 2006 no era alto. Hace 46 años que crecemos muy poquito. Entonces, 1.4, uno por población 0.4, o sea, nuestro nivel de vida está estancado prácticamente hace 46 años. Entonces, ese esquema se ha vuelto altamente inviable. Entonces, cuando ustedes los asombre la convocatoria, yo hay amigos que me llaman a veces después de escucharme y me dicen, pero no estarás como desorientado, digamos, sobre tus posibilidades reales. No son mis posibilidades. Son las posibilidades de una alternativa que pueda revertir la decadencia. Nos jugamos la vida, es en defensa propia. No es que lo hacemos porque hemos perdido noción de nuestra edad, del tiempo que ha pasado, de las posibilidades. No, lo hacemos en defensa propia, porque está en juego nuestra subsistencia, nuestra viabilidad. Hay países que frente a estos desafíos pesó la indiferencia, pesó la molicie, pesó la falta de energía, de vigor cívico, y terminaron en una catástrofe. Ese caso de Venezuela. Entonces, yo digo, no es que vamos intencionadamente, nos estamos deslizando por esa cuesta. Para revertir eso se necesita una cosa diferente. Eso es lo que estamos construyendo, eso es el esfuerzo
al que yo los invito, y yo sé que la tormenta es extraordinariamente grave, que la adversidad es abrumadora, pero acuérdense siempre que detrás de las grandes tormentas aparece el arco iris. Mi invitación, mi convocatoria, es que para cuando aparezca ese arco iris, podamos todos juntos avanzar y marchar hacia un destino de prosperidad, entonando himnos de libertad, y hacerlos con la profunda convicción de que ya casi al final de nuestras vidas la dimos vuelta, porque si esta no la damos vuelta, vamos a vivir un tiempo ominoso. Y yo espero que todos entendamos este mensaje y frente a la amenaza veamos la gran oportunidad. La oportunidad de reconstruir una sociedad que hay que reconstruirla en sus valores morales, en su valoración del trabajo, del mérito, del esfuerzo, en su valoración de la conducta honrada, previsible y decente, en su valoración, yo diría, de atributos centrales a la vida de los seres humanos, como es no vivir en una sociedad abrumada por la limosna, por la beneficencia, por el clientelismo, por esa degradación en la que se ha construido un paradigma muy enfermo. Eso es lo que explica disparates que se han hecho en este momento, que necesitamos la mayor oportunidad de nuestra vida. Se le ocurre tratar de romper con el Mercosur, y asustado porque van a tener que vender en los mercados mundiales. Pero ¿qué otra cosa vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar los recursos? ¿Y a quién se le ocurre en esta atmósfera de temor en largar homicidas y violadores? Pero díganme si no hay algo que está mal en el software mental que tiene. Hay algo que lleva a decisiones que son atroces. Por eso no los invito simplemente a tratar de mejorar la administración, la gestión de nuestras cosas públicas. Los invito a superar este rumbo de suicidio, de crearnos dificultades absurdas, como son estas dos del Mercosur, y como es esta otra de la tragedia que estamos hablando en materia de presos y demás. En fin, ese era el pedido, esa es la invocación, esa es la voluntad y la vocación de transformar esta realidad, y para eso estamos y para eso los convocamos. Le quería contar que durante la prescripción que hicimos para esta charla, hubo mucha gente que dejó preguntas. Esas preguntas respondían más o menos todas a ciertos criterios. De eso armamos como una especie de mini pool de preguntas. Si está de acuerdo se las hago para que... Adelante, yo le voy contestando. Ok, la primera es si usted ve viable o posible que haya un frente común entre todos los partidos liberales o de centro derecha. Aclaran particularmente sobre PL Recrear, pero la pregunta es más general. Yo creo que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de buscar un frente lo más amplio posible. Yo creo que una actitud sectaria sería claramente absurda en estas circunstancias. Yo creo que si nosotros no armamos un frente lo más amplio posible, no vamos a estar en condiciones de tener eficiencia en materia de cumplir el rol que estamos mencionando. Sin esa eficiencia no vamos a tener el destino histórico que tenemos que cumplir. Yo estoy pensando que el frente que tenemos que armar va a estar compuesto con liberales, pero no va a ser de los liberales. Va a ser un frente lo más amplio posible en el 21, porque tenemos que hacer un resultado electoral extraordinario. Si no, vamos a ser apéndice de otra coalición. Es una cuestión estratégica. Cuanto más amplio sea el frente, mayor capacidad tengamos, mayor eficacia vamos a poder demostrar en la lucha electoral.
Si somos capaces de hacer eso, vamos a estar en condiciones de, digamos, competir exitosamente. Por eso el frente en el 21 tendrá que ser bastante más amplio que los liberales o las fuerzas del centro derecha, yo diría lo más amplio que podamos. Y en el 23 vamos a tener que tragar todos los sapos del mundo, si no, tenemos que terminar con este gobierno. Entonces esas dos tareas nos ponen que el esfuerzo nuestro tiene que ser ofrecer un programa realista, factible, eficaz. Ese esfuerzo de un programa realista y eficaz, un programa que tenga además una narrativa poderosa, le va a dar a estas fuerzas una capacidad central para poder hacer una elección importante. Yo diría, si tenemos buenos candidatos, un buen programa, pero no hacemos una elección importante, yo he discutido mucho esto con mucha gente que me dice, bueno, podemos elegir uno o dos diputados. Si es eso, no vamos a poder, o sea, nos vamos a subordinar a otra estrategia, y si nos subordinamos a otra estrategia, a mí me parece que no vamos a tener la incidencia que requerimos, no solo para que se puedan hacer bien las cosas, sino para cambiar la cultura, es decir, devolverle peso en la sociedad a los que generan valor, al núcleo que trabaja y sostiene al resto. Ese núcleo tiene que tener el liderazgo del país. Ese es el programa, esa es la contraseña, la llave maestra. Si ese grupo no vuelve a controlar el destino del país, en el sentido de cambiar la cultura, generar un enfoque hacia el crecimiento, hacia el empleo, hacia la modernización de la sociedad argentina, no hay nada que hacer. Ahora, eso no lo puede hacer, bueno, lo voy a decir con toda franqueza, Juntos por el Cambio. ¿Por qué no lo puede hacer? No lo puede hacer porque el test con el que lo van a jugar a ellos es lo que hicieron en el gobierno. Y en general fue un gobierno de un gran temor, una enorme reticencia a enfrentar problemas. Los problemas se le venían encima y cuando actuaron alguna vez fue porque no hubo más remedio. Acá necesitamos otra cosa porque el grado de empobrecimiento de tantos años de retroceso y de la pandemia va a ser tan agudo que no se sale con ese camino. Entonces, acá este es el punto esencial de entender. Ahora, a mí me han preguntado mucho el fin de semana, ¿cómo va a ser en Chaco, en Formosa, Misiones? Bueno, es que ahí, si no logramos movilizar a la gente en todos esos lugares, y para decirlo en otros términos, en todo el Gran Buenos Aires, no logramos que haya un soplo fresco en la sociedad, y ahí no vamos a tener incidencia y en consecuencia el sector de creación de valor no va a pesar en la coalición alternativa y todo va a ser al mal menor nos fue para el demonio, porque en realidad si el gobierno anterior hubiera hecho una gestión simplemente que no hubiera habido crisis, o sea, no digo crecimiento, inflación, no digo cosas meritorias, hubieran evitado la crisis del segundo semestre del 18 y de todo el 19, con eso no volvían más los populistas. Los populistas vuelven por el fracaso del gobierno anterior. Entonces ese punto hay que entenderlo bien, o sea, por eso es necesaria una gran renovación en la oposición. Se podrá, ¿de dónde sacaremos los recursos? ¿De dónde nuclearemos las personas? Bueno, ese es el desafío. El esfuerzo lo hacemos. Yo lo hago todos los días, 3 conferencias por día, todo el país. Bueno, estoy tratando de motivar, de generar. Si ustedes vieran la cantidad de debates en la que estoy metido, es enorme. En cada provincia, en cada ciudad del interior. Estoy tratando que esa gente sepa, se dé cuenta que le va la vida. Bueno, si lo logramos, si surgimos, ahí hay esperanza. Si no surgimos nosotros, es un destino complicado el que vamos a tener, porque al fracaso del gobierno se va a recordar el fracaso anterior y ese dilema
entre fuerzas fracasadas, sin frescura, sin ideas. Es un dilema. Es ¿cómo hacemos para que la gente vuelva a invertir en la Argentina? ¿Cómo hacemos para que vuelvan a creer? Fíjese, yo le contaba hoy a gente de Salta que me preguntaba, un debate que había en la sociedad salteña, el impuesto a los bienes personales, la tasa se ha multiplicado por 9. Y está todo el gobierno pensando cómo la puede multiplicar por 3 más, pero digo, se han vuelto locos. Ahora, ¿por qué vienen esas ideas? Porque nadie está pensando en cómo volver a crecer, en cómo volver a emplear gente, en cómo salir de esa atmósfera opresiva del clientelismo, del empleo público, de la inviabilidad. Yo le decía, pero digo, ¿quién va a invertir en ese clima? Por eso no necesitan, porque somos los que llevamos la narrativa diferente, somos los que podemos cambiar ese rictus amargo por una sonrisa, por una esperanza. En eso estamos, Raúl. Impecable, sí, la verdad que sí. Con relación a esto también hay una gran tendencia a saber cómo interpreta o qué haría usted con respecto a los sindicatos. Bueno, normalmente lo que nosotros vamos a necesitar, además de mejorar las condiciones para la innovación, para la empresarialidad, para el emprendedurismo, vamos a necesitar una legislación laboral que sea más, digamos, coherente con la necesidad de ampliar el empleo. Va a haber un desempleo muy alto, va a haber muchos jóvenes y va a haber mucha gente desplazada que hay que volver a emplear. Y yo diría, la legislación laboral tiene que ser una que influya, que lo induzca a usted a contratar mano de obra. Yo hoy en una de las discusiones que tenía con gente de Santa Fe, a ver, estoy recorriendo el país, todas las discusiones que participé hoy. Yo les decía a la gente de Santa Fe, había unas cuantas pymes, y el tipo decía, qué bien que estuvo Pedro, que no contrató a nadie, que hace muchos años que vive... Bueno, no, pero lo que fue un error, lo que es malo, no puede ser visto como una virtud. Lo que tiene que ser visto como una virtud es crecer, contratar gente, producir más. Los comentarios eran, Pedro estuvo bien porque hace bastante empezó a racionalizar y a sacarse gente de encima y ahora aguanta mejor que nosotros. Bueno, pero eso no está bien. La lógica tiene que ser, y ahí le contesto, un sistema donde usted pueda contratar masivamente mano de obra y no se sienta que eso es el fin de su destino y de su empresa. Usted tiene que generar, y eso requiere una votación excepcional, por eso no nos alcanza con un votito para sacar un diputado, no nos alcanza con una fracción, tenemos que ganar de manera muy significativa el 2021 y el 2023 para que la Argentina tenga la chance, porque tenemos que reformar la legislación laboral radicalmente. No para los que están empleados, para los nuevos empleos. Pero los nuevos empleos van a ser, en la crisis que tenemos, una fracción enorme. Por eso es tan vital que podamos justamente ir al Congreso de la Nación con una agenda de reformas enorme en materia laboral y en condiciones de aprobarla. Y eso tiene que estar muy vinculado a la única forma de salir del problema que estamos, en los términos que estamos. Si tenemos además rigidez laboral, la caída del nivel de vida va a ser terrible. Lo que nosotros estamos ofreciendo es una posibilidad de que vuelvan a trabajar. Y la única manera que van a volver a trabajar es haciendo los cambios que nosotros decimos, no de otra manera. Genial, sí, la verdad que sí. La siguiente pregunta, creo que puedo anticipar la respuesta, pero fue muy mencionada y va dirigida a la hiperinflación. Básicamente es si usted considera que estamos en riesgo de una hiper. No inmediatamente. Yo creo, o sea, ustedes se acuerdan de la historia argentina, que es importante contarla porque una de las grandes distorsiones del populismo de hace muchos años es tergiversar la historia argentina. Uno de los temas más tergiversados ha sido el problema inflacionario y el problema de la moneda. Argentina entre 1890 y 1945
tuvo menos inflación que los Estados Unidos y creció más. Acuérdense de eso siempre. 1890, la reforma de Pellegrini, a 1945, Argentina creció más que Estados Unidos y tuvo menos inflación. Eso es muy importante. Después de la Segunda Guerra Mundial, nosotros cambiamos esas reglas y entramos en una alta inflación que entre 1945 y 1974 fue del 30% anual. Básicamente emitimos mucho dinero, tuvimos muchos déficits, a una tasa de inflación con la que se crió buena parte de la generación más antigua que vive hoy, a una alta inflación pero que era del 30%. Allá por el año 74, cuando se derrumban los precios internacionales con la crisis del petróleo, Argentina no pudo sostener y pasó a una inflación en el Rodrigazo de 3 dígitos, de los cuales el primero no era la unidad. Y tuvimos 3 dígitos de inflación desde 1975 a 1988. O sea, la mega inflación, 3 dígitos, el cual el primero era la unidad, duró durante 13 años. De distintos gobiernos, pero una vez que usted se mete en un lío de esto, volver para atrás requiere reformas muy profundas que solo fuimos capaces de hacerlas ya hacia el año 1991. En el año 89, cuando cambia el gobierno, al fin del gobierno del presidente Alfonsín, se produce la primera hiperinflación. Entre julio del 89 y julio del 88 llegamos al 5.000% de inflación. 5.000% de inflación es una cosa inolvidable. Al fracasar los primeros planes del presidente Menem, los más grandes de edad se acordarán, el plan Bujibor, llegamos en marzo de 1990 contra marzo de 1989 a 21.000% de inflación. Esa también fue terrible, con incautación de depósitos, una situación caótica. Mi argumento entonces respecto a su pregunta es el siguiente. A la hiper no se llega de la noche a la mañana. Lo muy probable que ocurra es que marchemos a 3 dígitos de inflación, casi, yo diría, sin un programa muy enérgico a fines de este año, vamos a ir a 3 dígitos el año que viene, 3 dígitos, a lo mejor el primero no es la unidad, y eso va a ir creando condiciones de fragilidad crecientes que si no se atienden, con el tiempo van norteando. O sea, la hiper cuando ocurre en el 89 la estábamos esperando todo, no era una novedad, sabíamos que íbamos ahí. ¿Por qué iba? Porque durante 13 años no pudimos enfrentar los problemas. No es que no se intentó, se necesitaban programas de una magnitud que no estaban a ver cómo le puedo decir, en la cabeza de los liderazgos argentinos. O sea, el plan austral fue un plan importante. Necesitaba mucho más que eso para terminar con la inflación. Se terminó con la convertibilidad, pues ese fue un plan en el cual tuvo otra envergadura, fue de una envergadura enorme. Recuerden ustedes que se privatizaron prácticamente todas las empresas, o sea, una situación muy distinta, se reformó la legislación laboral, hubo cambios muy grandes en la década. Yo creo que el riesgo que estamos corriendo es avanzar hacia una tasa de inflación más alta que el año pasado, 60-70%, y deslizarnos a 3 dígitos el año que viene. Por eso yo digo, la elección del año que viene va a ser en una atmósfera de inflación, caída de los niveles de vida, desorden, enorme. Va a ser imposible hacer campaña por el oficialismo, por eso es tan importante que haya una alternativa, pero una alternativa que no exprese más de lo mismo, que sea una alternativa diferente, hacer lo que no quisimos hacer cuando había tiempo y para hacer. Mire, yo todavía no puedo entender cómo no ganamos en el 2003, porque cuando uno compara los personajes que teníamos enfrente y la calidad de lo que nosotros llevábamos, incomprensible la derrota. Pero eso nos hubiera obviado. Hoy seríamos un país mucho más próspero, seríamos un país de un nivel de vida probablemente el doble que tenemos hoy, y eso nos hubiera obviado enormes dolores y sacrificios. Pero nunca es tarde. Ahora mucho más, en situaciones mucho peores que la de aquel entonces,
con un desgaste muchísimo mayor. A mí me parece que si hay un momento que debe ser hecho, es ahora. Y eso es lo que vamos a intentar. Entonces mi respuesta es, probablemente vaya a una mega inflación. Si eso no se enfrenta, ahí el riesgo de la hiper está frente a nosotros. No es tan fácil ir de acá a la hiper, eso lleva tiempo. Bien, buenísimo. Voy a redondear en 3 preguntas más. La primera, todas las personas que vienen siguiendo, no sé, el Partido Libertario y los movimientos estos que se están generando, pero hablo del Partido Libertario porque es lo que más conozco, siempre está la pregunta, porque nos escuchan decir este tema de achicar el Estado, achicar el Estado, achicar el Estado, y siempre está la dicotomía esta de achicar el Estado versus los planes sociales, y más en este contexto. Entonces la pregunta siempre es, y en este caso se la traslado, ¿cómo ve usted la posibilidad de achicar el Estado, que está clara la dimensión, la sobredimensión que tiene, sin afectar o sin sacar los planes sociales? ¿Eso es viable? Bueno, usted va a tener que hacer que la gente que tenga los planes sociales vaya a trabajar. O sea, va a tener que crear un fuerte incentivo para que vayan a trabajar. O sea, las ayudas sociales van a ser dadas para ir a trabajar. Y va a haber un cambio en la legislación laboral para ir a trabajar. A mí no se me ocurre que se puede eliminar la ayuda, pero sí se la puede eliminar si no se va a trabajar. Y va a haber que ir a trabajar, eso es decisivo. Porque la única manera que los demás van a pagar impuestos va a ser para que vayan a trabajar, no para que no trabajen. Es un tema decisivo. Y va a tener que haber una legislación laboral que el tipo sepa que cuando va a trabajar cobra, además de lo que le paguen, una pequeña ayuda que va a ser el plan social. Y si no va a trabajar, no va a haber. Y si les parece difícil y duro esto, prueben lo otro. Prueben más decadencia, prueben que todos vivan del plan social. Yo digo, mire, no se engañen, va a haber que tener una firmeza antológica. Va a ser algo antológica la firmeza. Usted va a desear ir a trabajar. Porque a mí me parece natural que si usted no trabaja, no cobre. O sea, usted va a trabajar y lo vamos a ayudar a que trabaje. Le vamos a poner una legislación laboral para que lo tome. Y se van a generar circunstancias para que usted lo tome. Y ahí va a recibir una ayuda, pero no va a recibir ayuda porque usted se hace piquete, se moviliza o obstruye a los demás. No. Ahí prepárese para un gobierno que va a tener firmeza, porque ahí viene el problema. En mis principios, en mi cabeza y en la de los que nos rodean, no está la idea de ser flojo, no está la idea de tener miedo. Yo no tengo miedo, si no van a trabajar no van a cobrar, esa es la verdad. Y prepárense para eso, y si nos desafían y estamos a cargo del Estado, yo le diría, no lo haga. No lo haga. Perfecto, sí, la verdad Un consejo hecho con el tono más mesurado y persuasivo. Yo no creo que se pueda liderar un país si usted tiene miedo. Y usted no tiene que tener miedo de hacer cumplir la ley, de hacer funcionar la sociedad y de devolver la matriz moral a esa sociedad. Yo no voy a conectar una inmoralidad, que es vivir de los demás, que es extraerle a los demás su esfuerzo. Eso no está bien. Y no me va a hacer cosas que yo creo que no están bien. Tal cual, tal cual. De hecho, yo creo que hemos naturalizado eso y es la primera cosa que tenemos que desnaturalizar. Tenemos que volver a entender. Absolutamente, porque mucha gente trabaja, yo conozco mucha gente que trabaja, está en negro y cobra el plan social y tiene. Bueno, todas esas cosas va a haber que hacerla distinta. O sea, va a haber que. Es decir, a ver, lo que tenemos que hacer es que la gente que trabaja y produce y genera impuestos y sostiene a los demás, sienta que no la están abusando. Porque si siente que la estamos abusando, sobre todo los más jóvenes, los más talentosos, se van a ir. Acá nadie va a invertir un peso bajo esa regla. Nosotros necesitamos que inviertan a más no poder. Necesitamos que sientan que su esfuerzo vale la pena, que los reconocemos, que nos sacamos el sombrero, que no los agredimos, no los tratamos de miserables, al revés, los esperamos con los brazos abiertos,
como lo esperamos en la Argentina grande que vivimos, nosotros supimos ser muy exitosos. Miren, digo, para contar una anécdota familiar, mi abuelo vino sin saber hablar el idioma, cuidando caballos, y sacó adelante una familia que fue exitosa. ¿Cómo? ¿Pero qué hizo? Trabajaba 70 horas semanales, mi mamá nunca lo vio descansar. Nunca, nunca. A la mañana de los domingos que iba a misa, ese era su descanso. Digo, yo vengo hecho de esa fibra y transmito esa narrativa, y si el país tiene salida, es si volvemos a jerarquizar a los que trabajan, a los que pagan impuestos, a los que generan prosperidad, no a los que viven de lo demás. Porque si la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con los que viven de lo demás? Bueno, vamos a hacer los que no vivan más de lo demás. Tal cual. Tal cual. Bueno, ya sabiendo del esfuerzo y del cansancio, le redondeo las últimas dos que más o menos están relacionadas. La primera tiene que ver con cuáles fueron las causas por las cuales no pudo seguir siendo ministro de Economía, y la otra es qué medidas tomaría si fuera presidente. Más o menos ya lo vislumbró, pero para cerrarlo y ya liberarlo, esas últimas dos. No, básicamente el presidente de ese entonces entendió, y estaba en su derecho de entenderlo así, que el esfuerzo que yo proponía, él no veía respaldo político para hacerlo, y él creyó que había un atajo frente a ese esfuerzo. Mi argumento en esas circunstancias tan difíciles fue que no existía tal atajo y que después iba a ser peor y que corríamos el riesgo de que colapsara la confianza y se produjera una crisis inmensa. Muchos de lo que fueron mis colegas de gabinete se acuerdan todavía de las reuniones de gabinete donde yo explicaba esto, donde, claro, yo le podía decir al gabinete, si no hacemos lo que corresponde, tenemos una crisis atroz, que estalló 9 meses después. No es que, ¿por qué yo fui candidato a presidente en el 2003 y casi soy presidente? Porque en ese momento todo el mundo entendió que no haber hecho lo que correspondía en marzo del 2001 produjo la catástrofe de diciembre del 2001, enero del 2002. Entonces, no es que eso ocurrió porque sí, ocurrió por no haber actuado con la firmeza, la contundencia y la transparencia que hay que actuar. Ahora, yo no era el presidente, era legítimo que el presidente creyera que yo veía una crisis que él no veía y que otros asesores le decían que no iba a ser de esa, que se lo podía atenuar, y bueno, hay un mal diagnóstico, pero esas cosas pasan en la vida de los países. Si algo me convenció, yo creo haber sido siempre muy franco en mis expresiones, pero después de esa experiencia me convencí que tenemos que hablar con la mayor claridad, a veces hasta con crudeza, como la respuesta anterior. Porque si nosotros no enfrentamos los problemas se hacen cargo de nosotros. Eso hay que aprenderlo. O sea, usted enfrenta el problema como lo hace un cirujano. O sea, si usted tiene una enfermedad, digamos un tumor, el cirujano dice, mire, no lo quiero cortar, te lo mata. Por Dios, haga lo que tenga que hacer. ¿Qué es lo que haríamos? Haríamos lo que tenemos que hacer, y ustedes saben bien, el país necesita una revolución laboral, una revolución de las inversiones, integrarse al mundo, racionalizar su Estado, multiplicar la inversión. Necesita volver a creer en el esfuerzo, el mérito, el trabajo. Necesita volver a creer en la conducta honrada. Necesita volver a creer que es posible transformar la historia del país y que es posible darlo vuelta. Es decir, yo conozco mucha gente que está muy angustiada, muy resignada, muy pesimista, que se prepara para un destino atroz. Yo no me preparo para eso, yo me preparo para el arco iris. Ahí se lo digo. El programa va a ser el del arco iris, o sea, el de marchar con confianza, con certeza y con firmeza, entonando himnos de libertad, buscando la prosperidad y buscando lo que buscaron los hombres que construyeron la Argentina grande. Usted no se imagina. Si ustedes ven exagerados mis sueños, vuelvan a leer a Alberdi y Sarmiento, vuelvan a leerlo.
Ellos sí que pensaban en guerra. Lo mío es modesto al lado de lo de ellos. Yo simplemente me alcanza con dar la vuelta. Ellos querían un país inmenso y gigantesco. Eso es lo que tenemos que tratar. Ahora sí, si usted quiere aguardar la agonía y la muerte, no venga con nosotros. Con nosotros tiene que estar dispuesto a subirse a corceles briosos, a desenvainar la espada y a creer que la victoria es posible. Eso es lo que tiene que tener, esa confianza en el futuro, esa autoestima y esa vocación de salir adelante. Un gran gusto, Raúl, un gran gusto a todos, la mejor de la suerte, ánimo que si vamos a hacer lo que hay que hacer, tenemos que construir una fuerza en toda la República, como lo hicimos en el 2002-2003, y ser capaces de obtener una hazaña electoral. Si eligen la agonía y la muerte, esos corceles briosos irán, como muchas veces las tropas argentinas supieron hacer su sacrificio heroicamente en combate. Y yo, por ejemplo, miren, el 1 de mayo fue el bautismo de fuego de nuestra Fuerza Aérea. Yo todavía llevo en lo más hondo de mi memoria el inaudito coraje de esos hombres que se lanzaban en los aviones contra una de las flotas más poderosas del mundo. Esa actitud de centauro es la que necesitamos y espero que la tengamos. Un gran abrazo a todos y la mejor de la suerte.